3. Entonces, alumnos, buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con la segunda parte acerca del proceso de la monarquía parlamentaria, ¿no? Cómo Inglaterra va a cambiar drásticamente su sistema de gobierno. Se acordarán muy bien que Inglaterra, para el siglo XVI, del cual ya hemos hablado hace muchas semanas atrás, ¿no? Con Enrique VIII, con sus herederos, ¿no? María, Isabel la Virgen, estaban bajo un poder absoluto, ¿no? A eso se le llamaba, justamente como lo habíamos explicado hace breves momentos, la monarquías absolutas, donde el rey solamente es el único que gobierna, ¿no? El rey es el único que asume el poder. Pero ya para el siglo XVII, ya para el siglo XVIII, eso va a cambiar rotundamente. No solamente el rey va a gobernar en Inglaterra, sino ahora el Congreso, ¿no? El rey, para poder tomar alguna decisión, tiene que consultarle al Congreso. Ese va a ser el punto, el problema más álgido que se va a producir entre estas dos autoridades, ¿no? Porque el rey va a querer seguir gobernando solo, pero el Congreso no se lo va a permitir. Entonces, es así como nacen esas grandes diferencias en Inglaterra. Ahora, ¿es bueno pasar de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria? En parte es bueno, sí, es bueno. ¿Por qué? Porque ahora no solamente el poder está regido por el rey. Recordarás que el rey, si gobierna solo, va a despilfarrar, va a usar el dinero del territorio a diestra y siniestra, ¿no? Si el rey gobierna solo, él puede dictar sus normas, él puede dictar sus leyes a su favor, claro. Y como tú te has podido dar cuenta, cuando hemos hablado de las monarquías absolutas en España, las monarquías absolutas en Francia, ¿no? Hasta en el mismo Inglaterra, las monarquías absolutas solamente se regían por el rey. Y al ser el rey el único líder, podía hacer y deshacer de las leyes, y todas a su favor, ¿no? Y sobre todo beneficiándose a él mismo. En cambio, ahora, como el Congreso también va a formar parte del gobierno, entonces el Congreso no le va a permitir, ¿no? Tantas atribuciones, tantos beneficios. Por eso el rey se va a incomodar. ¿Por qué? Porque va a ver que a su costado está el Congreso, que lo está vigilando, que lo está supervisando y sobre todo, ¿no? Limitando. ¿Por qué? Porque ahora el rey va a tener que pedir permiso para poder crear una ley. No va a ser, ya no va a ser como antes, que él creaba las leyes y él ordenaba que se respetaran las leyes. Ahora tiene que pedir permiso al Congreso, ¿no? Si el Congreso le parece justo imponer esa ley o no, ya depende mucho del Congreso. Entonces, se acordarán, ya la última semana, la semana pasada, estuvimos hablando de la primera parte en la cual, ¿no? Esta diferencia, este enfrentamiento entre el rey y el Congreso, o sea, el Parlamento, surge a partir de la dinastía Estuardo. ¿Te acuerdas que la reina Isabel la Virgen no tuvo hijos, no tuvo herederos? Al no tener hijos, al no tener herederos, prácticamente hasta ahí nomás terminó la dinastía Tudor, ¿no? ¿Te acordarás a quién se le dejó como sucesor del gobierno? Justamente a uno de los primos de Isabel, que era sobrino también del recordado Enrique VIII. Este sobrino no estaba en Inglaterra, ¿se acuerdan? Que les comenté bien claramente, se encontraba en Escocia, era rey de Escocia, ¿no? Pero fue invitado a ser el nuevo sucesor de Inglaterra, el nuevo rey de Inglaterra. Y él aceptó. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Ser el representante de una gran nación como Inglaterra no era prácticamente no era un regalo, ¿no? Prácticamente era una oportunidad para demostrar que, que él podía ser la persona idónea, la persona apta para llevar el gobierno de Inglaterra. Claro. Entonces, ¿quién era ese personaje? Era Jacobo I. Con Jacobo se inicia
el nuevo gobierno de la segunda dinastía que va a tener el poder en Inglaterra, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los Estuardo, ¿correcto? La familia Estuardo. Seguro te acordarás, eso ya lo hemos tratado la semana pasada. Entonces, los Estuardo van a iniciar con Jacobo I. Jacobo I fue el primero en tener diferencias con el Parlamento, porque el Parlamento va a exigir que también, ¿no? Tenga un papel importante en el gobierno. Aparte, las diferencias entre Jacobo I, recordarás que ya lo hemos dicho la semana pasada, eran también por el ámbito religioso. ¿Por qué? Porque Jacobo I era seguidor, predicaba el anglicanismo que fue creado por su tío Enrique VIII, y el Parlamento tenía otro grupo religioso, ¿no? Que se llamaban los puritanos, ¿no? Los puritanos no creían en la religión del anglicanismo, creían que era una religión absurda que fue creada por el rey Enrique VIII. Entonces, había muchas diferencias entre el Congreso y el rey Jacobo. Así terminó el gobierno de Jacobo, iniciándose con esas diferencias grandes. El Parlamento exigía que también tenga mucha autoridad, al igual que el rey. Y el rey Jacobo no se lo va a permitir. Pero el Parlamento no se va a quedar con los brazos cruzados, va a seguir insistiendo en tomar un papel importante en Inglaterra. Y así llega el gobierno del hijo de Jacobo primero. El hijo de Jacobo primero vendría a ser Carlos I, ¿no? Con Carlos I el problema se va a hacer más grande. El Parlamento lo va a seguir le va a seguir presionando a Carlos I, que ya era el nuevo rey de Inglaterra, a que el Congreso también tuviese una labor importante, que también esté dentro del mismo nivel que tiene el rey. Carlos I se negó a que el Congreso tuviese el mismo nivel de poder en Inglaterra. Se negó rotundamente que el Congreso tuviese el mismo poder. Entonces el Parlamento, liderado por Oliverio Cromwell, que era el presidente del Congreso en aquellos tiempos en Inglaterra, va a declararle la guerra al rey, ¿no? Se va a producir el enfrentamiento entre el rey Carlos y el Congreso. El ejército del rey Carlos, liderado por él, y el ejército del Congreso, liderado por Oliverio Cromwell, se van a enfrentar en una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Es cuando los mismos ciudadanos, los mismos habitantes de un pueblo, de una nación, se van a enfrentar por el poder. Y justamente esa guerra civil va a traer como resultado la caída del rey Carlos I. ¿Qué sucedió con Carlos? Una vez que Carlos fue derrotado en esa guerra civil, prácticamente el rey, ¿no?, fue capturado, fue acusado de traición, fue acusado de prácticamente de ser una persona que en vez de generar un avance, generó un atraso en Inglaterra. Fue una persona no adecuada para el gobierno. ¿Y a qué se le sentenció, profe? Carlos fue sentenciado a muerte, se le ejecutó, lo decapitaron, justamente por esos delitos que fue acusado. Así terminó el gobierno de Carlos I. Y a partir de ese momento, ¿quién va a heredar el cargo? Para ese tiempo, quien iba a heredar el gobierno que había dejado el rey después de haber sido ejecutado por el Congreso, ¿no?, fue el mismo Congreso o Parlamento inglés. Y justamente ya estamos en esta diapositiva, ¿no? El gobierno del Parlamento. Fíjense, el gobierno del Parlamento, como dice ahí, estuvo asumido por el Consejo de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba representado por el Congreso, por el Parlamento y por el Ejército. Entonces, como no había rey, como el rey fue ejecutado, ¿no?, entonces el Congreso y el Ejército asumen el gobierno de Inglaterra. Va a ser un gobierno temporal, ¿no?, hasta nuevamente restablecer el orden y sobre todo elegir al nuevo monarca. Pero eso es lo que se creía. Digo que eso es lo que se creía, ¿por qué? Porque en sí el gobierno del Parlamento se va a extender en prácticamente 30 años, ¿no? O sea, no va a durar poco tiempo. El gobierno del Congreso
va a durar 30 años. Ahora, ¿y quién va a ser aquel personaje que va a liderar el gobierno del Congreso en Inglaterra? A esta época se le conoce como la República Inglesa. ¿Por qué? Porque no va a gobernar un rey y quien va a estar a cargo del gobierno va a ser el Congreso, ¿correcto? ¿Y quién va a gobernar el Congreso? Debe haber una persona. Claro, el Congreso estaba liderado por Oliverio Cromwell, ya te lo había dicho hace un rato. Cromwell era no solamente el presidente del Congreso, sino también era el jefe del ejército de Inglaterra. Entonces, este personaje se va a convertir en cabeza y pieza clave del gobierno en la etapa de la República Inglesa, donde el Congreso se hace cargo del poder inglés. Ahora, Inglaterra sufrió un atraso al no tener rey, sería la pregunta. No, no sufrió ningún atraso, todo lo contrario, se hizo más democrático el gobierno. ¿Por qué? Obviamente, al no estar el rey, ya este personaje ya no iba a tomar decisiones drásticas, no iba a tomar decisiones a su favor. Obviamente, el Congreso iba a ser más democrático, más accesible a la población, ya no exigiéndole impuestos. Te acordarás que el rey Carlos exigía impuestos obligatorios. ¿Para qué? Para poder obtener ingresos económicos para que él pueda vivir. ¿Te acuerdas que todo rey siempre cobra impuestos? Sí, pero al no haber rey, ¿no? Y el Congreso estar en el gobierno, el Congreso no va a exigir impuestos. Todo lo contrario, va a ser la vida más democrática, más pacífica dentro de Inglaterra, ¿no? Más bien, todo lo contrario, el Congreso va a promover medidas para que Inglaterra siga siendo la misma potencia mundial en aquellos tiempos. ¿Cuáles fueron las medidas de Oliverio Cromwell, que era el presidente del Congreso? Estableció el orden, claro. Todo este proceso de la guerra civil entre el rey Carlos I y el Congreso generó mucha agitación en Inglaterra. Entonces, Oliverio Cromwell, una vez que tenía el poder bajo el Congreso, ¿no? El objetivo va a ser reprimir todas las sublevaciones, tanto en Irlanda y en Escocia, de los protestantes. Hay que recordar algo bien en claro. ¿Te acuerdas que Carlos I era seguidor del anglicanismo, claro, del protestantismo? Entonces, al morir el rey, al ser ejecutado el rey, muchos seguidores del rey se levantaron en contra del Congreso. No estuvieron de acuerdo que el Congreso sea quien gobernara ahora Inglaterra. Sobre todo aquellos protestantes anglicanistas, ¿no? Fueron los que estaban en contra de esta medida. Pero Cromwell mantuvo el orden, derrotó a estos levantamientos de los protestantes anglicanos. También otra de las medidas va a crear el acta de navegación. El Congreso va a promover el acta de navegación a favor de Inglaterra con el fin de estimular que Inglaterra se convierta en una potencia en el comercio mundial, promoviendo la importación, que vendría a ser la compra de productos de afuera, y la exportación, la venta de productos hacia el mundo, ¿correcto? Entonces, durante esta época, Inglaterra mejoró más su economía. No cayó. No por no tener un rey no cayó, sino todo lo contrario, va a levantar aún más. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no estaba obligado a pagar impuestos. Y además que el Congreso va a promover que el comercio sea su principal punto de desarrollo. Sí, el comercio. El comercio Inglaterra llevó a lo más alto. Y justamente en la época de la República Inglesa, que estaba bajo el poder del Congreso. Ahora, entonces, Inglaterra se convirtió en una de las principales potencias del comercio mundial en aquellos tiempos. Eh, Hubo un reino que estuvo muy incómodo con este desarrollo de Inglaterra. ¿Cuál vendría a ser? Holanda. Holanda no estaba a favor del desarrollo, claro, lo veía como un enemigo, porque para aquellos tiempos Holanda también era una potencia en el comercio, en la navegación, trasladando productos a diferentes lugares del mundo. Y Holanda, al ver que Inglaterra está desarrollándose en el ámbito del comercio, Holanda va a sentir mucho recelo. Y es así como va a buscar de una manera u otra generarle la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque Holanda quería ser única, ¿no? La única potencia en el ámbito comercial.
pero no llegó a una guerra esta diferencia, este conflicto, no, sino que todo se resolvió diplomáticamente, ¿no? Bajo conversaciones. Así es, chicos. Entonces, así terminó esta época del Congreso, que estaba bajo el poder, ¿no?, de Oliver Cromwell, que era el presidente del Congreso. Pero, ¿por qué termina? ¿No? Si usted, profesor, me está diciendo de que la época del Congreso, que tenía el poder de Inglaterra, fue una época de desarrollo, sobre todo comercial. ¿Por qué va a terminar? O sea, claro, va a terminar esa primera parte, porque ahora Oliver Cromwell no va a querer ser el presidente del Congreso, va a querer ser amo y señor de Inglaterra, fuera del Congreso. Ya no quiere participar con el Congreso. Él quiere ser el máximo representante, quiere ser el nuevo gobernador. No rey, ojo, no rey, ¿no? Porque él no tenía linaje, él no tenía sangre de rey. Él básicamente pertenecía al pueblo, sí, pero él ahora quería administrar por sí solo, no junto al Congreso, sino por sí solo. Claro, y, y como ustedes bien saben, hace un rato hemos estado hablando que Cromwell, mientras fue presidente del Congreso, tomó las mejores medidas para que Inglaterra se vea o siga desarrollándose. Entonces el pueblo estuvo a favor, ¿no?, de que Cromwell sea el nuevo gobernador. Sí, él estuvo, bueno, el pueblo estuvo a favor, ¿no? Entonces, Cromwell, ¿no?, va a ser recibido, va a ser aprobado por el pueblo para que él salga del Congreso y ahora se convierta en el gobernador supremo de Inglaterra. A esta época se le conoce como la dictadura de Cromwell, ¿no? Pero más que una dictadura, es que Cromwell, ¿no?, quería evitar de que Inglaterra sufra un duro golpe ante cualquier amenaza externa. Por eso quiere asumir el gobierno, por eso quiere ser el nuevo gobernador. No por interés, no por beneficiarse del gobierno, no por eso. No, no como los reyes, ¿no?, que ya hemos estudiado. No, él quería simplemente defender Inglaterra, y para defender Inglaterra tiene que haber una cabeza, y esa cabeza no había, porque recuerda muy bien que el rey Carlos I fue ejecutado, fue decapitado, ¿no? Y el Congreso no es una cabeza. ¿Por qué? Porque el Congreso está formado por varias personas. Una cabeza es un solo representante. Entonces, Cromwell decidió ser el jefe supremo. Sabía muy bien que Inglaterra tenía muchos enemigos, ¿no? Muchos reinos en Europa amenazaban a Inglaterra. Entonces, Cromwell se adjudicó, fue el nuevo gobernador, llamándose el Lord Protector. ¿Qué quiere decir Lord? Lord es el señor protector, en la época en la cual Inglaterra estaba amenazado por otros reinos, posiblemente a una guerra, ¿correcto? Entonces Cromwell va a disolver el Parlamento. ¿Qué quiere decir disolver el Parlamento? Como ahora él iba a ser el jefe supremo, ya no con el Congreso, entonces él va a eliminar el Congreso. Ya no era necesario que el Congreso siga gobernando, siga teniendo el poder de Inglaterra. Entonces Cromwell por sí solo va a ser el gobernador, no por interés, escúchelo bien, sino por defender, ¿no?, la integridad de Inglaterra, ¿no? No para beneficiarse económicamente, no, sino para ser protector del Estado, del Reino de Inglaterra. Él va a promulgar un instrumento de gobierno. ¿Cuál vendría a ser ese? Él mismo se va a adjudicar un poder vitalicio. ¿Qué es un poder vitalicio? Que su cargo de gobernador va a ser heredado de él hacia su hijo, ¿correcto? Cromwell va a crear esa ley, que su gobierno, si él dejara, ¿no?, el gobierno, iba a ser heredado a su hijo. A eso se le llama vitalicio, ¿no? Que hasta donde él pueda gobernar, ¿no?, él lo va a hacer. Pero una vez que renuncie al poder, quien va a asumir su gobierno va a ser su hijo. Ahí está, ¿no? Dice ahí, su cargo era hereditario, claro. Centralizó
centralizó su autoridad, claro, solamente en él, como protector, ante cualquier amenaza externa en contra de Inglaterra, ¿correcto? Entonces, este personaje va a ser clave durante este proceso. Ahora, también él va a promover una brillante política exterior, ¿correcto? Dice ahí, colonizó Jamaica, claro. Él va a promover, va a incentivar que Inglaterra continúe con su expansión, va a buscar nuevas colonias, nuevos territorios donde va a invadir, justamente en América. Jamaica fue y se va a convertir en una de sus colonias para aquellos tiempos. Ahora, una vez que él gobernó durante cerca de 25 años, ¿no? Claro, 25 años que estuvo en el gobierno como protector de Inglaterra, en la dictadura que se le conoce así de Cromwell, ¿no? Su hijo, Ricardo, fue su heredero. Ricardo no poseía las mismas condiciones que su padre, ¿no? Oliverio Cromwell, no. Es por ello que va a dejar el poder. Y nuevamente se va a crear el Parlamento, porque tenía que haber una persona que se encargara de gobernar Inglaterra. Entonces, nuevamente el Parlamento vuelve a crearse. Nuevamente se organiza el Parlamento para asumir temporalmente el gobierno, porque de todas maneras tenía que haber una autoridad, una institución que se encargara del gobierno. Y es así que el Parlamento, ¿no? Va a llamar a elecciones, sí, para elegir al nuevo gobernador. Y va a postular a esas elecciones el hijo de Carlos I. ¿Te acuerdas del recordado rey Carlos I que fue ejecutado, ¿sí? En la guerra civil, ¿no? Después de la guerra civil, sí. El hijo de Carlos I se había refugiado después de que habían ejecutado a su padre. Él todavía era niño en esa época y se refugió en Holanda. Después regresó a Inglaterra, ¿no? Después, justamente en esta época, regresa a Inglaterra para postular a las elecciones para ser elegido el nuevo gobernador del reino inglés. Sí, ¿correcto? No te olvides que Cromwell gobernó 25 años. Y, profe, ¿y el Congreso, antes de la dictadura de Cromwell, cuántos años gobernó? 5 años, no te olvides, ¿ah? Fueron 30 años durante este proceso, ¿no? Ya, entonces, el hijo de Carlos I, que estaba refugiado en Holanda, ahora nuevamente va a regresar a Inglaterra para postular a ser el nuevo gobernador. Y es así que logra obtener el gobierno de Inglaterra, el hijo de Carlos I. ¿Cómo se llamaría? Se llamaría o se bautizaría con el nombre de Carlos II. Es conocido como el rey tolerante. ¿Por qué? Porque al ser el nuevo gobernador, nuevamente se está restableciendo, si ustedes se dan cuenta, nuevamente se está restableciendo la monarquía. El rey, nuevamente aparece un rey, ¿correcto? Recuerda muy bien que Cromwell no fue rey, simplemente fue un protector, porque en aquellos tiempos Inglaterra estaba amenazada por otras naciones, ¿correcto? En cambio, con este personaje llamado Carlos II, nuevamente se restablece el gobierno de los reyes. ¿Cuáles fueron las medidas que aplicó? Primero, propició la tolerancia religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a permitir que en Inglaterra tanto hayan personas o que los pobladores sean de la religión protestante y también de otras religiones. Por eso se le dice tolerancia religiosa, que dentro de Inglaterra se va a permitir cualquier tipo de grupo religioso. No, ya no se le va a obligar a Inglaterra a ser simplemente anglicanistas. No, ya no. Ahora se le va a dar derecho a todos, que cada persona tenga su propia decisión religiosa, ¿no? Si quiere ser protestante, puede ser protestante. Si quiere ser puritano, puede ser puritano, ¿no? Si quiere ser católico, quiere ser católico. No hay ningún problema, no va a haber conflictos. Es que sabía muy bien Carlos II que él tenía que calmar las aguas, porque justamente este problema surgió por las diferencias religiosas también, ¿no?
Entonces, el Parlamento igual seguía vigilando los movimientos del rey Carlos. Carlos II no iba a gobernar solo, iba a gobernar con el Congreso. El Congreso nuevamente tenía un papel importante en este gobierno, en el gobierno de Carlos II. Durante el gobierno de Carlos II se estableció el habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Vendría a ser la presentación de evidencias a un posible acusado. Claro, ahora el rey no podía acusar a cualquier persona, ¿no?, en contra de su persona, en contra de su voluntad. El rey no podía acusar a cualquier persona, sentenciar a cualquier persona, siempre y cuando se presenten evidencias. A eso se le llama el habeas corpus. No puedes acusar a una persona de un delito siempre y cuando tengas evidencias claras, objetivas. Entonces, bien claro quedó esta ley llamada el habeas corpus, ¿correcto? Ahora, dentro del Parlamento también van a surgir dos grupos dentro del Congreso. Uno se va a llamar los Whigs y otro se va a llamar los Tories. Los Whigs era aquel grupo que estaba en contra de la sucesión del rey y los Tories que estaban a favor de la sucesión del rey. Es que ya para esta época el rey Carlos II ya era una persona de avanzada edad y, y él tenía ya la convicción de que el heredero, él no tenía hijos, no dejó hijos, este personaje, pero tenía la convicción de dejar su gobierno a su hermano menor. Su hermano menor sería bautizado como Jacobo II, ¿no? Este personaje llamado Jacobo II iba a ser el heredero de Carlos II, ¿correcto? Como Carlos II, como te vuelvo a repetir, no dejó hijos, entonces él ya tenía la idea que su heredero iba a ser su hermano menor. Ahora, y el Congreso, por ese motivo el Congreso se dividió en dos grupos. Aquellos que estaban a favor de que el rey dejara a su hermano como sucesor y había el otro grupo que estaba en contra de la decisión del rey de dejar a su hermano, ¿no? Entonces, por eso se dividió el Congreso en los Whigs y en los Tories. Unos que estaban a favor de la sucesión del rey y otros que estaban en contra, ¿no?, de la sucesión, ¿no? Entonces, a pesar de todo ello, ¿no?, Carlos II dejó su gobierno a su hermano menor. Ahí está, Jacobo II. Jacobo II, ¿no? Este personaje implantó varias medidas durante su gobierno. Jacobo implantó la política a favor de los protestantes. ¿Qué quiere decir eso? Que él selló todo el capítulo definitivo acerca de la libertad de religión. Toda persona tenía derecho, libertad de predicar cualquier tipo de religión, que no iba a ser condenado, que no iba a ser castigado, que no iba a ser acusado de ser hereje, no. Ahora en Inglaterra, todos los habitantes de Inglaterra tienen libre decisión o libre elección de seguir cualquier tipo de religión. Y él justamente fue quien selló de manera definitiva eso. Y por eso, a partir de ese tiempo, Inglaterra ya empezó a tener dentro de su territorio varias religiones, ¿sí? Que ya no iban a ser perseguidos, que ya no iban a ser ejecutados, que ya no iban a ser denunciados. No, ya no. Libertad de religión, ¿correcto? Ahora, este personaje, Jacobo II, fue heredero, te acordarás, de su hermano, ¿no? Pero ya este personaje era de avanzada edad. Eh, Hubo mucho problema con su herencia, claro. ¿Por qué? Porque Jacobo II tenía una hija, una sola hija. No tenía hijos varones, no dejó hijos varones. Entonces, al ser solamente una hija, ella iba a ser la heredera. Pero para este tiempo, ya su hija estaba casada nada más y nada menos con el rey de Holanda, que era el principal enemigo de Inglaterra. ¿Te acuerdas que se iba a producir una guerra entre Holanda e Inglaterra en la época del Congreso? ¿Te acuerdas? Cuando Inglaterra estaba
desarrollándose en el comercio y Holanda sentía mucho recelo, por eso le iba a declarar la guerra, claro, ¿no? Entonces, mira, ironías de la vida, ¿no? Como la hija de Jacobo ya estaba casada nada más y nada menos con el rey de Holanda. Es por ello que en Inglaterra muchos estaban en contra de que la hija de Jacobo II sea la heredera. ¿Por qué? Porque estaba casado con el rey de Inglaterra. Muchos en Inglaterra no aceptaban eso. Pero a pesar de ello, ¿no? Y como ya se habían resuelto las diferencias entre Holanda e Inglaterra, fue coronado Guillermo de Orange, que era en aquellos tiempos rey de Holanda y esposo de la hija de Jacobo II, fue coronado también como rey de Inglaterra, pero tuvo que renunciar a su corona de Holanda, ¿correcto? Para ser rey de Inglaterra, porque no podía ser rey de dos naciones. En aquellos tiempos no estaba permitido porque eso atentaba contra la integridad mundial. No podía haber un rey que sea rey de dos territorios, de dos naciones, ¿correcto? Y es así que Guillermo de Orange se convierte en el rey de Inglaterra, aprobado por el Congreso, y él firma dos documentos, el Acta de Tolerancia, que es la libertad de culto, que en Inglaterra pueden predicar cualquier tipo de religión los habitantes, y la Acta de Sucesión, elegir a los gobernadores, o sea, a sus herederos. Así es, chicos, así culminamos con esta sesión